Buenas noches, soy el profesor Rodolfo Rivera Pujón y en esta oportunidad voy a indicarles o hablarles acerca de la diferencia que existe entre la geometría euclidiana y la geometría no euclidiana. Hablar de la geometría euclidiana es hablar de Euclides. Hablar de Euclides es hablar de su obra máxima, Los Elementos. Hablar de los elementos de Euclides es hablar de sus postulados. Estos postulados que han dado origen a su geometría, a la euclidiana. Veamos y analicemos en todo caso los cuatro primeros y también el quinto, que es el que va a dar origen a la geometría no euclidiana. El primer postulado nos dice que dado dos puntos se puede trazar una recta que los une. Veamos la gráfica. Dado dos puntos se puede trazar una recta que los une. Primer postulado que se cumple en la geometría euclidiana. Segundo postulado nos indica que cualquier segmento puede ser prolongado de forma continua en una recta ilimitada en la misma dirección. Veamos, tenemos acá el segmento AB. Este postulado nos indica que ese segmento puede ser prolongado de forma ilimitada en esa misma dirección, como lo muestra la figura. Tercer postulado. El tercer postulado se refiere que dado un punto y un radio, con estos dos elementos se puede trazar cualquier circunferencia. Veamos, tenemos el punto y el radio. Con esos dos, al hacerlo girar como indica la figura, se formará una circunferencia. Cuarto postulado. Todos los ángulos rectos son iguales. No importa su forma, su ubicación, etc. Como podemos ver en la figura, todos representan ángulos rectos. Todos equivalen a 90, son iguales. El quinto postulado. Podríamos decir que este es el que dio origen a la geometría no euclidiana. Dice, si una recta al cortar a otras dos forman los ángulos internos de un mismo lado, que son menores que dos ángulos rectos. Esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan al mismo lado de esos ángulos en un punto. Esos ángulos, la suma de esos ángulos serán menores que dos ángulos rectos, o sea, menores que 180. Este mismo postulado actualmente se enuncia de esta forma. Dice, por un punto exterior a una recta, solo pasa una recta paralela. Como podemos ver en la figura, una sola recta paralela. Este postulado sirvió para la formulación de ese asunto fundamental que es el paralelismo. Ahora veamos cuál es esa diferencia entre la geometría euclidiana y no euclidiana. La geometría euclidiana, llamada también parabólica, y la no euclidiana, conocida por ser hiperbólica y la elíptica. La geometría euclidiana se basa en los 5 postulados. La geometría no euclidiana solamente se basa en 4 y niega el quinto postulado. En la geometría euclidiana podemos decir que no tiene curvatura, o sea, su curvatura es 0, y eso se da en todas las figuras que se encuentran en el plano. En la no euclidiana sí tienen curvatura, y ella puede ser positiva o negativa. Para la geometría de Riemann, la elíptica nos indica que por un punto exterior de una recta no pasa ninguna paralela. Además, nos indica que los ángulos internos de un triángulo, su suma es mayor a 180 grados. Para la geometría de Lobachevsky, la hiperbólica, él sin embargo nos indica que por un punto pueden pasar más de una recta paralela. Además, nos señala que la suma de los ángulos en un triángulo es menor a 180 grados hexadesimales. Básicamente esta es
la diferencia entre una y otra geometría, la euclidiana y la no euclidiana. Nace a raíz del quinto postulado. Los 4 primeros cumplen para la geometría no euclidiana, los 5 para la geometría euclidiana, la que nosotros conocemos como geometría plana. Gracias, hasta la próxima.